Imagina esto. Estás frente a un problema tan grande que parece imposible de resolver. No importa cuánto lo analices, tu mente no avanza. Ahora imagina que alguien te dice: olvídate de las fórmulas, no uses lápiz ni papel, simplemente cierra los ojos y viaja dentro del problema como si fueras parte de él. Esto fue lo que hizo Einstein, el hombre que cambió para siempre la física. No empezó con ecuaciones, empezó con imágenes absurdas, montando en un rayo de luz, cayendo en un ascensor por el espacio, o sentado en un tren golpeado por rayos. Lo increíble es que de estas escenas casi infantiles, Einstein sacó teorías que transformaron la ciencia y la tecnología para siempre. Hoy vamos a descubrir el método mental secreto que Einstein usaba para resolver problemas imposibles, porque funciona tan bien y como cualquiera puede aplicarlo en su vida, incluso tú. Cuando mencionamos a Albert Einstein, lo primero que suele venir a la mente es la imagen del genio clásico, un hombre desalineado con una pizarra llena de símbolos y ecuaciones, pero esa imagen es incompleta. Einstein no era un prodigio matemático en el sentido estricto. De hecho, dependió de colegas como Marcel Grossman o David Hilbert para formalizar algunos de los cálculos más complejos de la relatividad. Su verdadero poder no estaba en el cálculo, sino en la forma única en que abordaba los problemas. Él mismo lo dijo alguna vez: rara vez pienso en palabras, prefiero pensar en imágenes. Lo que diferencia a Einstein de muchos contemporáneos era que su mente no se atascaba en los números, sino que se libraba en escenarios imaginarios, casi como cuentos visuales que luego traducía a física. Y esa es la clave de este video. Einstein no resolvía problemas, los vivía. Desde niño, Einstein mostraba un pensamiento poco convencional. Un detalle famoso de su infancia es el regalo de una brújula magnética cuando tenía apenas 5 años. Quedó hipnotizado. ¿Cómo podía una aguja moverse sin tocar nada? Esa curiosidad lo persiguió toda la vida, plantando la semilla de su obsesión por los campos invisibles. Pero lo más interesante es que Einstein no encajaba en la escuela. Era distraído, se aburría de la memorización, prefería perderse en sus pensamientos. Sus maestros llegaron a decir que no llegaría a nada. Lo que ellos no sabían es que en ese mismo hábito de soñar despierto sería la herramienta que lo convertiría en uno de los pensadores más revolucionarios de todos los tiempos. Cuando tenía 16 años comenzó a hacerse una pregunta que parecía absurda: ¿qué pasaría si pudiera viajar montado en un rayo de luz? Esa pregunta no era broma, se convirtió en el punto de partida de toda una carrera científica. Durante años, Einstein jugó mentalmente con esta imagen, y al hacerlo se dio cuenta de que la física clásica no podía explicar lo que ocurría en su escenario tal cual como él lo pensaba. Ese fue el germen de su teoría de la relatividad especial. Lo que para otros sería solo una fantasía adolescente, para Einstein era el comienzo de una nueva visión del universo. Einstein llamaba a estos ejercicios Gedankenexperimente o experimentos de pensamiento. La lógica era simple. En vez de editar un laboratorio, usaba la mente como su laboratorio personal. Así podía explorar situaciones imposibles o inalcanzables con la tecnología de su tiempo. Algunos de sus más famosos experimentos de pensamiento fueron el ascensor en caída libre. Imagínate un ascensor suspendido en el espacio. Si los cables se rompen, tanto tú como todo lo que está dentro flotaría. Esa sensación de ingravidez lo llevó a conectar la gravedad con la aceleración, la base de la aceleración de la relatividad general. La segunda fue el tren y los rayos. 2 rayos caen en los extremos de un tren en movimiento. Un observador en la estación los ve caer al mismo tiempo, pero para alguien que está dentro del tren ocurre antes que el otro. Con esta escena demostró que el tiempo relativo depende de dónde se mide. Otro fue el viaje de un rayo de luz, su clásico experimento mental juvenil. Si viajas junto a una onda de luz, ¿la verías congelada? Con esa simple pregunta, Einstein dedujo que la velocidad de la luz debía ser constante para todos. Estos ejemplos muestran que Einstein no empezaba con ecuaciones frías. Él creaba pequeñas historias visuales y luego dejaba que las leyes físicas emergieran de ellas. Era como si escribiera cuentos cortos de ciencia ficción que después las convertiría en realidad. Einstein decía con frecuencia: la imaginación es más importante que el conocimiento, y no lo elegía para sonar poético, sino porque lo aplicaba literalmente en su trabajo. El conocimiento es lo que ya sabemos: datos, fórmulas, libros. La imaginación, en cambio,
Es lo que nos permite trascender lo establecido y explorar lo que aún no sabemos. Mientras que otros físicos de su tiempo se quedaban atascados en ecuaciones, Einstein jugaba con mundos posibles. Primero visualizaba un escenario, después dejaba que su intuición y lógica lo guiara, y solo al final recurría a las matemáticas para formalizar sus descubrimientos. Eso explica por qué Einstein era capaz de plantear preguntas que a otros ni siquiera se les ocurrían. Él no estaba atrapado en lo que ya existía, estaba explorando en lo que podría existir. Ahora bien, ¿cómo lograba entrar en ese estado de creatividad? Aquí aparece un detalle fascinante. Einstein usaba una especie de ritual. Cuando se bloqueaba frente a un problema, no insistía ciegamente en resolverlo. Se iba a tocar el violín, la música lo relajaba, le cambiaba el estado de ánimo y muchas veces la respuesta llegaba en estado de esas pausas. Él mismo decía que veía la física como una sinfonía. Para Einstein las ecuaciones eran como notas musicales, una partícula que revelaba la armonía del universo. De hecho, estudios modernos en neurociencia sugieren que al tocar un instrumento activas múltiples áreas del cerebro al mismo tiempo: memoria, emociones, razonamiento espacial y creatividad. Einstein intuitivamente había descubierto que ese cambio de actividad era la mejor forma de estimular conexiones nuevas. Es decir, su genialidad no solo estaba en pensar mucho, sino en saber cuándo dejar de pensar. Hoy la ciencia puede explicar por qué el método de Einstein era tan poderoso. Cuando imaginamos escenas visuales, nuestro cerebro activa no solo la corteza prefrontal, responsable del razonamiento lógico, sino también la corteza visual, el hipocampo, es decir, la memoria, y la red por defecto, que se asocia con la creatividad. En otras palabras, al pensar en imágenes involucramos a más áreas del cerebro que al pensar solo en palabras o en números. Además, el cerebro procesa la imaginación casi como si fuera una experiencia real. Por eso un atleta que visualiza una carrera activa los mismos circuitos que al correr físicamente. Einstein hacía lo mismo con rayos de luz y ascensores cósmicos. Ese cruce de redes neuronales es lo que lo permite conexiones inesperadas, justo la esencia de la creatividad. Lo mejor de todo esto es que no está reservado para genios. Cualquiera puede aplicarlo en su vida diaria. Algunas cosas prácticas que puedes utilizar es: transforma tu problema en una pregunta absurda. En lugar de ¿cómo ser más productivo? Pregúntate: ¿qué pasaría si mi día tuviera 30 horas? Otra sería: crea una imagen mental vívida. Imagínate dentro del escenario cómo se vería. ¿Qué sentiría? Otra sería: explora consecuencias lógicas. Juega con la escena. ¿Qué se rompe? ¿Qué cambia? Escribe incluso lo ridículo. Einstein anotaba todas sus ideas, aunque parecieran absurdas en el momento. Y ya la última es: conecta con la realidad. Después traduce esas imágenes en acciones, teorías o planes concretos. Este plan te obliga a ver un problema desde ángulos que normalmente pasarías por alto. Por ejemplo, un emprendedor podría imaginar cómo sería un negocio si el dinero no existiera. Un estudiante podría pensar cómo aprender si nunca tuviera un examen. Un ingeniero podría imaginar un mundo donde la gravedad no existiera. De esas escenas podría sugerir ideas radicales que luego se vuelven aplicables. Einstein no estaba solo, muchos otros aplicaron variaciones del mismo método. Galileo Galilei, antes de dejar caer objetos desde la torre de Pisa, ya había imaginado mentalmente cómo se movería. Otro es Nikola Tesla, diseñaba máquinas enteras en su mente. Las ponía a prueba, imaginando su funcionamiento, y después construiría los prototipos. Otro es Leonardo da Vinci. Llevaba sus cuadernos de dibujos que eran en realidad experimentos visuales. Uno más actual es Richard Feynman. Visualizaba partículas como pequeñas pelotas que interactuaban entre sí. Otro gran visionario fue Thomas Edison. Practicaba la analogía para atrapar ideas en ese estado interno entre el sueño y la vigilia. La conclusión es clara: la imaginación es como un laboratorio. Ha sido una herramienta común entre los grandes pensadores de la historia. El método secreto de Einstein no era magia ni un don místico, era la unión de tres cosas: una curiosidad ilimitada, el poder de transformar problemas en imágenes mentales y la disciplina de convertir esas imágenes en teorías probadas. Einstein nos dejó una lección invaluable: para resolver problemas imposibles primero tenemos que atrevernos a imaginarnos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un reto, no corras directamente a la lógica fría. Cierra los ojos, imagina el escenario más loco posible y quizás descubras que tu mente tiene más respuestas de las que tú creías posibles. Y ahora quiero lanzarte un reto. ¿Qué experimento de pensamiento crearías tú? ¿Viajar en un agujero negro? ¿Caminar sobre Marte sin traje? ¿O descubrir qué pasaría si nunca existiera el tiempo? Déjalo en los comentarios porque quizás tu idea aparezca en un próximo video de Ciencia Infinita. Si estás
Si este contenido te aportó algo nuevo, dale me gusta y suscríbete al canal. Aquí cada semana exploraremos la mente de los genios y los misterios del universo. Porque como Einstein dijo, la imaginación lo es todo. Es la vista previa de lo que está por venir.